Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy, junto con la doctora Beatriz Arias Álvarez, la presentación del libro La figura de las voces, de las letras primigenias a los textos novohispanos. También agradecemos la presencia de quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales por streaming, la página del Instituto de Investigaciones Filológicas. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. Antes de cederle la palabra a la doctora Micaela Carrera de la Red, voy a mencionar algunos datos muy breves en cuanto a su trayectoria académica. Entonces, en este momento, por favor, voy a decir que la doctora es catedrática de la Universidad de Valladolid en el área de lingüística histórica. Tiene más de 100 publicaciones en libros, artículos científicos, capítulos de libros, reseñas y prólogos. Es miembro también de distintos portales temáticos como la Red Redial, CEISAL también. Es coordinadora del grupo de investigación reconocido como GIR para el estudio de la historia lingüística de Iberoamérica, GELIB, desde 2005. También coordina junto con Marta Luján desde el 2016 el proyecto sobre la historia del español de América de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL. Dentro de sus artículos puedo señalar el artículo titulado Análisis del discurso y sociopragmática histórica en un debate legal en la Cartagena de Indias del siglo XVIII, así como Identidad, Imagen y Descortesía en Cartagena de Indias del siglo XVII, y un capítulo del libro titulado Gramática del oral en cartas de mujeres del siglo XIX, ecuatorianas colombianas. Bueno, pues dejo con ustedes a la doctora Micaela Carrera de la Red. Bueno, muchas gracias por esta presentación y nada, decir que es un gusto, efectivamente, formar parte del grupo de especialistas convocados a este acto dedicado a la presentación de ante la comunidad científica de este magnífico libro de Beatriz Arias, La figura de las voces, de las letras primigenias a los textos no hispanos. Mi intervención, espero no muy extensa, yo soy bastante dada, bastante prolija, pero voy a procurar ceñirme al tiempo que corresponde. Agradezco mucho efectivamente a Beatriz el que me haya propuesto para esta participación. Le doy mi enhorabuena más sincera, sobre todo por la valentía a la hora de dar a luz un estudio de este tipo, enraizado en la más pura tradición de la lingüística histórica y, sin embargo, cargado de una modernidad y aire nuevos indudables, que me ha ido motivando a mí y espero no haberme excedido en esa modernización, pero de verdad que se lee pues como algo renovado. También es necesario mencionar la magnífica labor de edición realizada por el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Destaca la portada, la reproducción de las ilustraciones y hay que añadir la dificultad que siempre encierra el control de los signos fonéticos, que en este caso son muchos y pues apenas existe ningún error. Cuando se trata sobre temas de índole filológica, da gusto encontrarse con ediciones tan cuidadas. Es otro motivo que destaca este acto de presentación. Mi enhorabuena, pues, a una institución que respalda este tipo de publicaciones. En lo que se refiere a mi participación en este acto, puede argumentarse acudiendo a un hecho ciertamente curioso. Todos los estudiosos y también aquellos que nos dedicamos a la lingüística, entre ellos, tenemos determinados temas que nos persiguen durante prácticamente toda nuestra trayectoria, a modo de mantra, ¿no? Nunca mejor dicho, en el contexto en el que nos encontramos,
una palabra sánscrita que se refiere a sonidos, sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras, que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. Mi propuesta de título para esta intervención, la grafemática como ciencia autónoma, estudio en textos para la historia lingüística del español de América. Soy consciente de que obedecía a cuestiones de guión, esto es, había que ofrecer un rótulo de la participación para poder enviar el documento de grabación requerido con las casillas completas. Pero en este rubro, para saldar una cuestión meramente administrativa, también se refleja el hecho de que en mi caso ese título es el reflejo de un pensamiento constante, recurrente, sobre una de las cuestiones persecutorias en las diferentes ocasiones en las que me he enfrentado a los registros escritos de lugares, épocas y situaciones lingüísticas de lo más diverso. Siempre me ha atraído como punto crucial dentro del tratamiento filológico de los datos de lengua escrita en épocas pasadas lo referente al grado de autonomía que posea la grafemática o la grafémica. Hasta este punto, en este punto hay variación, ¿no?, frente a los otros niveles de análisis lingüísticos. El punto de partida de mis análisis es concederle todo el valor a los registros escritos, y si bien uno de los objetivos era un acercamiento a la lengua hablada en cada momento, he potenciado siempre la idea de que la grafémica o grafemática conforma un sistema completo, posee unas reglas y unos principios bien fijados. Al reflexionar sobre el objeto de este acto de presentación, se ha activado una vez más en mí toda esa retahíla de cuestiones e interrogantes que encierra la poliédrica realidad de lo escrito, base ineludible del trabajo filológico, sin olvidar tampoco el interés de profundizar acerca de la naturaleza y características de la escritura. Voy a compartir pantalla, no sé yo si, supongo que sí que lo haré bien. Bueno, pues simplemente es por acompañar con figuras lo que estoy diciendo, ¿no? Un poco. Entonces, efectivamente, la lectura de este libro permite ver el esfuerzo realizado para conseguir un índice lleno de coherencia. Existe un hilo conductor que guía la lectura de los 9 capítulos que componen el volumen. No era un objetivo fácil de conseguir en una materia tan amplia en recorrido temporal, espacial y con tanta diversidad de enfoques. Además de los 9 capítulos, este volumen cuenta con un prólogo firmado por el hispanista Robert Blake, cuyas palabras proporcionan una gran motivación para emprender una lectura detallada de todo el libro, con la posibilidad de encontrar un número ingente de datos e ideas inspiradoras. En este prólogo, Robert Blake señala la escasez de estudios en filología española, de ahí que este volumen se suponga, y cito, un aporte tanto para la historia de la escritura como su desarrollo en el mundo hispánico, latín vulgar, en América, en rasgos en textos indígenas. Cierro la cita. También se apunta en el prólogo una idea importante, la forma en la que Beatriz Arias encaja dentro del primer capítulo titulado De la lengua escrita y de su estudio, el estado de la cuestión sobre los orígenes y la naturaleza de la escritura, asunto que lleva aparejado el estudio de la relación entre lo oral y lo escrito, con la cita del trabajo seminal de Peter Koch y Wulf Osterreicher en su traducción al español publicada en la editorial Gredos, obra de Araceli López Heredo. De la lectura de este primer capítulo se desprende que la postura que sostiene Beatriz Arias se encuentra próxima a aquellos enfoques que conceden a los testimonios escritos una gran importancia, así como una gran dosis de autonomía científica en el mundo de la lingüística histórica. Cabe decir que la grafémica es también parte constitutiva de la lengua y acudir a ella es imprescindible en aquellas etapas en las que, como dice Roger Last en su obra clásica e imprescindible, publicada en el 97 y reeditada en el 2012 en Cambridge University Press, los testimonios escritos son los únicos recursos que nos permiten oír lo inaudible. Este autor se dirige a los estudios históricos de lo documentado y de lo reconstruido en el pasado de aquellas lenguas construidas sobre la fonética, la alfabética. En concreto, lo que de forma naif
dice él, la escritura representa la lengua, esto es, a cadenas fonémicas que les asignan, a ver, ya tengo que pasar, sí, eso es, bien. Entonces, en la que deforman ahí la escritura representa la lengua, esto es, las cadenas fonémicas se les asignan cadenas, a las cadenas fonémicas, perdón, se les asignan cadenas de grafemas. Y pone este ejemplo que está tomado de la página 47 de este libro. Entonces, tan sencillo como que a un fonema corresponde un grafema. No obstante, la interpretación fonética y fonológica de formas escritas es en realidad un asunto engañosamente simple. Sigue diciendo este autor, los testigos de primer orden del pasado lingüístico más lejano son los textos escritos. Sin embargo, añade este lingüista, esta importancia fundamental no implica facilidad de interpretación. Y eso es lo que le, digamos, hay que atribuirle como éxito a Beatriz y a su libro. Gran parte del trabajo tiene que ver con lenguajes relativamente antiguos, en los que no tenemos grabaciones de sonido ni acceso a altavoces. También tenemos incluso que reconstruir etapas más antiguas, en gran parte por motivos fonológicos, utilizando escritos registros como nuestra base. ¿Cómo podemos saber algo sobre la fonología de idiomas que ya no se hablan? Es la pregunta que se hace Lass. Además de esto, existen enormes dificultades, en parte debido a las incertidumbres sobre la naturaleza de los documentos o textos en sí mismos. Otro punto que se trata ampliamente en el libro de Beatriz Arias. Se pregunta este autor, ¿hasta qué punto son representativos de lenguas y de qué manera? ¿Cómo separamos las variaciones que encontramos en tradiciones no codificadas del error genuino del escribano? ¿Cómo distinguir evidencia de basura? ¿Cómo decidimos, en el caso de lenguas muertas, qué significados y estructuras deben asignarse a los elementos en un texto, independientemente de su interpretación fonética? El libro de Beatriz Arias nos ofrece un compendio de respuestas, apoyándose en numerosos estudios que ha ido proporcionando en la historia reciente de la lingüística histórica, que han ido respondiendo en la lingüística histórica a todas las preguntas anteriores. Según muestra Beatriz Arias en este libro, los sistemas escriturales grecolatinos y romances en general son figuras, también porque no considera esta autora que haya que dejar de ver lo simbólico de los grafos como figuras representativas no tan arbitrarias en sus orígenes primigenios, sino con motivaciones de índole semiótica y representativa. Una de las riquezas de este libro es que desde el propio título, la figura de las voces, desde la composición de la propia portada, compuesta soberbiamente y sumamente ilustrativa, se preconiza la necesidad de un análisis de la historia de la escritura en una clave distinta a la alfabética o fonética, propias de la civilización occidental. Al tratar con los sistemas de escritura de uno de los imperios precolombinos, Beatriz Arias señala, mediante detalles tan simbólicos como el título y la portada, la necesidad de adentrarse en la escritura no fonética, en la escritura como imagen, porque los textos novohispanos, antes de ser alfabéticos en castellano y la lengua amerindia correspondiente, eran pinturas, eran dibujos, cargadas de representación simbólica primero y sígnica a la larga, es decir, llenas de la semiótica de un sistema escriturístico. Y en el planteamiento evolutivo a través de los siglos que plantea Beatriz, se muestra lo que dice Philippe Solers en el prólogo de la edición de la Grammatologie de Jacques Derrida, que es ampliamente citado en el libro de Beatriz. Dice este autor, es el hecho de que los textos novohispanos ulteriores en escritura alfabético implican un proceso de descentramiento de las escrituras no occidentales. Especialmente interesantes me parecen las páginas dedicadas a la educación colonial, de la 124 a la 139, dentro del capítulo 5 titulado de las figuras de las voces novohispanas. Son un compendio de gran interés tanto por los datos sobre las instituciones, universidades, colegios,
pero sobre todo con las referencias a ilustraciones de los instrumentos principales de alfabetización en escritura, las cartillas y los catecismos. Una de las imágenes de un catecismo destinado a que los niños indígenas se junten y se les enseñe a leer y a escribir y a santiguar y signar, y la confesión y el paternoster, como figura en la imagen del catecismo de Testera, pues podría perfectamente encajar, y aquí es donde empiezo yo un poco digamos, divagar hacia el momento actual, en el marco de lo que los estudiosos del discurso sitúan dentro del discurso multimodal que impera hoy en día en la interacción dentro de nuestras sociedades. El recurso a un dibujo, un esquema o un diagrama que resultan equivalentes a lo verbal escrito, si bien no se sabe hasta qué punto transmiten una formación idéntica. Por ejemplo, este es un ejemplo de picturalización que dice de Jan Renkema, tomado de su libro Introducción al estudio de los discursos, en la página 77, ¿no? Y él lo pone como efectivamente el discurso multimodal, que solo con ese dibujo, pues la gente hoy en día, las sociedades hoy en día saben perfectamente interpretar, aunque él mismo pone la pega de que a lo mejor no es siempre en el mismo sentido ni es la correcta, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones, pero bueno, podríamos traer aquí a colación esta, por lo menos a mí me lo ha sugerido, ¿no? El capítulo dedicado a los catecismos novohispanos, tal como los recoge Beatriz Arias. El libro de Beatriz Arias, al plantear el estado de la cuestión de la lengua escrita y sus estudios y la figura de las voces sobre los orígenes de la escritura desde sus manifestaciones más antiguas en el tiempo, desde el momento actual en el que nos encontramos, en una nueva era de formas de comunicación convencionalizadas para nuevas ocasiones también convencionalizadas, cobra su plena actualidad e interés. Desde mi punto de vista sigue siendo muy necesario no perder de vista todo lo relativo a la interconexión oral-escrito, sin rendirse ante la aparente primacía del análisis de lo oral, como si se pudiera llevar a cabo de forma independiente de lo escrito. Si bien es cierta la afirmación con la que Robert Blake inicia el prólogo de este libro, en el sentido de que hoy en día el estudio de lo escrito se supedita totalmente al oral y parece querer indicar que ese punto de acercamiento al estudio de la lengua está así ya planteado de forma casi irreversible, la potenciación del interés por lo oral va muy unido a las tecnologías. Esta constatación del cambio en la comunicación no solo no entorpece la perspectiva para el estudio de las manifestaciones escritas en la historia y desarrollo de la lengua, sino que el lenguaje electrónico, la comunicación mediada por computador, implica también discurso en la distancia y discurso en la inmediatez. Esto es, un discurso síncrono y un discurso asíncrono. Y también se plantea la cuestión de si es habla escrita o escritura hablada. Además, desde hace tiempo se viene estudiando la presencia de diferentes tipos de manifestaciones no verbales, las figuras, los semioticonos, los emojis, los stickers y hasta los GIFs, que inundan el mundo de la interacción online. Se trata de un nuevo modo de comunicación, como he dicho. Más allá de la distinción oral y escrito de la lengua, pero construida desde algunos de los principios subyacentes en la historia de ambas vertientes de la comunicación. Y la clave puede darnos las figuras que reproduce Beatriz en forma de pictogramas e ideogramas. Uno de ellos lo tenemos aquí, ¿no? De la página 41. La lectura de todos estos apartados de la relación habría que fijarse en los emoticonos de nuestros smartphones, ¿no? Yo no manejo mucho, pero sé que hay mucha gente muy experta en todos los lenguajes y tienen bastante parecido, por lo menos a mí se me representa. Y estos pictogramas son de los sumerios, ¿no? Y de los chinos. Entonces, la lectura de todos estos apartados de la relación entre escrituras alfabéticas y no alfabéticas, constitutivas de la historia cultural de la Nueva España,
pero también el capítulo 6 del trazo de las figuras, de las voces y su estudio, sobre todo las páginas dedicadas a los materiales e instrumentos para trazar las figuras de las distintas caligrafías y de los principios de la ciencia paleográfica, también me han hecho recordar la lectura de un libro muy reciente. Me refiero, aseguro que más de uno de los presentes lo ha por lo menos visto anunciado en los medios de comunicación, al menos en España, bastante frecuentemente. Me refiero al libro titulado El infinito en un junco, publicado en 2019 por la editorial Siruela, cuya autora es Irene Vallejo, una profesora de lenguas clásicas, latín y griego, de la Universidad de Zaragoza, a la vez periodista y escritora. Se trata de un ensayo sobre la historia de los libros, la historia de su fabricación desde la época de la Biblioteca de Alejandría. El título hace referencia a la materia prima de los papiros, los juncos del río Nilo, ¿no? Aquí esta es la edición. Entonces, leyendo el libro de Beatriz, como el libro de Vallejo, el de Beatriz Arias es un libro cargado de erudición sobre todos aquellos que han tratado con los textos y los libros en sus más diversas manifestaciones y los han hecho sobrevivir a lo largo de los milenios. El conocimiento de los textos de la antigüedad ha llegado hasta nuestros días a pesar de los condicionamientos materiales, humedad, fuego y humanos, la ignorancia, la lujuria del saber de la que habló Umberto Eco. Beatriz Arias nos ha llevado de la mano y nos adentra uno a uno en los pequeños detalles de la evolución de los tipos de letra, de los instrumentos que servían para marcar la lectura de la mayoría de las voces, de la mayoría de las veces en voz alta, las pausas entonativas, la puntuación, hasta la aparición de la imprenta, que también se remonta a los sumerios, quienes, como dice Beatriz, oprimían los cilindros signatorios. Beatriz Arias explica paso a paso, de forma coherente, creo que es lo siguiente, efectivamente, el azaroso milagro por medio del cual las palabras que forman los mensajes dejaron de tener la efímera consistencia del aire y quedaron registradas en soportes materiales, en arcillas, en papiros, en pergaminos, para ser legadas a la posteridad. En paralelo con el junco de los egipcios en la Nueva España, al lado de las pieles curtidas y raspadas de venados, el material más preciado era de índole vegetal, el papel de maguey o también el amat, una corteza de árbol muy utilizados por los náhuatl. He ido buscando y he aprendido cómo son y que se siguen pues teniendo como referentes de la cultura náhuatl, ¿no? No se conforma la autora con la mera descripción detallada de cada paso que da el ser humano para lograr la comunicación entre los contemporáneos y dejar su huella a las generaciones venideras. También nos ofrece un capítulo 9 de la transcripción y edición de documentos con una propuesta para enfrentarse a esos testimonios que nos permita oír lo inaudible y nos haga adentrarnos en la mente de los que tomaban el instrumento correspondiente para plasmar con el máximo rigor y certidumbre posible sus vivencias, sus peticiones, sus compromisos, sus deseos, sus órdenes y mandatos, todo lo que sirviera para fomentar la convivencia en sociedad de una cultura o de varias culturas que se desenvolvían en el mismo espacio y tiempo. Tuve la oportunidad de estar codo con Beatriz Arias y con otros estudiosos de los textos en los inicios de las reuniones que se celebraban, y creo que aún se sigue celebrando, en los cuales se iban desgranando ideas que condujeran a un modelo y guía útil para hacer más fácil la interpretación de los textos al lector actual, pero también al experto en la ciencia filológica. Es una idea buena que me alegra ver plasmada como capítulo en este libro. Los jóvenes investigadores necesitan pautas, modelos previos para superar las dificultades no pequeñas a la hora de enfrentarse a estos testimonios escritos que encierran tanta vivencia pasada enriquecedora de nuestras vidas presentes y que necesita pues, estudiosos que se dediquen a ello con intensidad. Me refiero a la red Charta, ¿no? Sin duda, que sigue viva y que recoge Beatriz en este capítulo
ampliamente y de una forma bastante interesante, como digo, para utilizar en el aula, ¿no? Por último, personalmente me ha resultado especialmente atractivo el título del capítulo 3 de las figuras latinas. Trata sobre el principio del abecedario latino, los sonidos que representaba y el latín en la corte de Carlomagno. El códice de la serie emilianense de finales del siglo X, que sirvió para doctorarme en el ya lejanísimo 81, titulado Libellus a Regulas Antibenedictis Substractus, era un texto mezcla del latín popular de la península itálica, la propia regla de San Benito del siglo VI, y de los comentarios que hizo a esta regla el benedictino francés Esmeralda de Saint-Michel, Commentaria in Regulas Antibenedicti, de finales del siglo VII, principios del siglo VIII. Es uno de los máximos exponentes del latín surgido de la Reforma Carolíngia. En este códice hay glosas, intervención de diferentes manos, 2 glosadores al menos de escritura visigótica y hasta 3 manos que escrituraban en letra carolina. He puesto una de las hojas con una de las glosas, se ve claramente otra mano distinta de tipo carolina, con sus abreviaturas particulares, sobre todo obra de monjes benedictinos procedentes del ultrapirenaico mundo de los monasterios benedictinos franceses, con fuerte presencia en el siglo X en la región de La Rioja. El estudio paleográfico y la edición crítica correspondiente sirvieron para darle autor a un códice que, como otros muchos, se transmitía como anónimo. Se trataba del abad Salvo de Albelda, que fue el autor de un texto tan moderno como supone la feminización de la austera regla de San Benito. Los monjes se convierten en monjas, de monarquía a sororis, un ejemplo digno de todo un siglo XXI. Bueno, yo creo que ya le doy fin a mi intervención. He intentado aplicar de manera torpe, tal vez, la técnica del contrapunto, mostrando las analogías de los hechos ocurridos en los siglos pasados, sobre todo con hechos del presente, que exceden el ámbito de la pura filología y se extienden hacia otras manifestaciones del mundo de la comunicación y de la interacción escrita. De hecho, inclinamos absortos el cuello sobre el celular o móvil, como los antiguos lo hacían sobre las tablillas enceradas o los pergaminos preparados para recibir la pluma de ave. Nuestra manera de leer un documento Word o PDF se asemeja a la lectura continua de los papiros enrollados. Hoy día se organizan coloquios sobre el cromatismo grecorromano y mixteco en comparación. Lo mismo puede y debe hacerse con el resto de manifestaciones culturales. No estamos tan lejos pese a todo. De nuevo, muchas gracias por poder compartir este evento con amigos y compañeros. Cuando nos entre el pesimismo de los malos derroteros por los que van las humanidades en el mundo académico actual, nada mejor que entregarse a la lectura de libros como este que nos ofrece Beatriz Arias como una muestra de que la sabiduría y el desarrollo y con ellos el progreso llevan siglos construyéndose aquende y allende los mares y los testimonios escritos nos lo dejan ver en todo su esplendor. Muchas gracias pues Beatriz por esta oportunidad y hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias, doctora Micaela, por esta intervención tan interesante y este recuento que nos ha hecho del libro de la doctora Arias. Bueno, ahí un aplauso de manera virtual. Gracias. A sus palabras. Bueno, vamos a continuar. Voy a presentar ahora al doctor Álvaro Ezcurra. Diré brevemente que es profesor de Lingüística del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se doctora en 2011 en la Universidad de Múnich con una tesis sobre los cambios semánticos experimentados por indigenismos quechuas e aymaras en los textos de la evangelización colonial peruana. Sus intereses actuales de investigación se centran en la historia del español, la lexicografía, la semántica histórica y la historia de las tradiciones textuales coloniales americanas. Entre sus trabajos se pueden mencionar Dioses, cantos y bailes, indigenismos rituales andinos en historia,
gramáticas y vocabularios coloniales del quechua y el aymara, historias de huacas, textos pastorales y discurso historiográfico, así como ritmos discursivos y licencias semántico-referenciales, aproximación al sermonario de Fernando de Avendaño. Del tercero Catecismo de Sermones de 1585 a los sermones de los misterios de nuestra fe católica. Continuidades temáticas sintáctico-discursivas. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Bonn y de la Universidad de Friburgo en Alemania. También es coordinador del grupo de investigación en variación e historia de la lengua de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bueno, pues cedo entonces la palabra al doctor Álvaro Ezcurra. Hola, hola. Buenas tardes, gracias. Gracias, Yaneli, por la presentación. Y gracias, Beatriz, por la oportunidad de estar aquí y comentar tu libro. Lo tomo ciertamente como un honor, como un gusto, además personal también. Voy a ser breve. Tengo básicamente dos ideas que quisiera poner de relieve y que voy a desarrollar en este texto que he preparado. ¿Bien? El trabajo de Beatriz Arias nos recuerda que solamente con ediciones adecuadas, desde una perspectiva filológica, podemos acometer de modo solvente estudios lingüísticos y literarios que implican un corpus documental. Paleografía y gramática son, que duda cabe, de la mayor relevancia para disponer los textos y documentos como objetos de estudio. La autora busca darnos herramientas para estudiantes e investigadores, como ella misma lo dice, que permitan comprender textos antiguos o modernos. Ofrece además, desde una perspectiva práctica, modelos de transcripción y edición. Nos encontramos de esta manera, en el libro que presentamos, con una guía para el estudio diacrónico. Blake ya ha destacado que contábamos con el manual de Sánchez Prieto Borja, pero restringido solamente a la época medieval. Beatriz Arias, por su parte, se detiene en los orígenes de la escritura, pasando por el latín y el romance, hasta proyectarse los textos novohispanos. Nos encontramos así con una hispanidad renovada por el contacto con distintas tradiciones escriturarias, que da lugar a interesantes procesos de hibridación textual mencionados por la autora. Se ocupa Arias de los asuntos que podríamos esperar en un libro como este en principio, de un recorrido que va desde textos latinos y romances hasta los más modernos, sin dejar de lado la mención de los diferentes tipos de escritura, ni los signos de puntuación, y la dimensión más técnica relativa a la transcripción y edición de documentos, que además aparece debidamente ejemplificada. Pero, lo recalca varias veces la autora, su perspectiva está endeudada principalmente con una concepción de la escritura y los textos como actividades y productos culturales. Esa es una primera idea que quisiera destacar, pues amplía la manera de ver las cosas y la enriquece notablemente. Ello le da cabida a un capítulo panorámico que recoge las posiciones de los más representativos gramáticos que han reflexionado sobre la ortografía, sobre la recta escritura y la corrección lingüística. Tal concepción de base da cabida también a las consideraciones sobre la lengua oral y la lengua escrita que abren el libro, así como las ideas expuestas a propósito de la educación recibida por los indígenas y las circunstancias en que aprendieron a leer y escribir. Así, durante el siglo XVI, destaca el célebre Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en que además de otras materias, se enseñaban, como se sabe, el náhuatl y el castellano. También los colegios de San Francisco de Javier, en Puebla, y de San Gregorio, llevados por los jesuitas, en los que principales y sus hijos podían leer y escribir en su lengua, en castellano y en algunos casos también en latín. No deja de lado la autora la educación de los criollos y de las mujeres. Esto me lleva al segundo punto que quiero destacar, lo novohispano. La autora desarrolla asuntos relativos a la escritura zapoteca, que al igual que la maya, nos indica, trae elementos logográficos como silábico-fonéticos.
ofrece lo que el investigador necesita como punto de partida para emprender la investigación en estos asuntos: las equivalencias de los glifos y las grafías con que se representaron en español los sonidos de la lengua. Duplicación, combinación, invención de una forma son los mecanismos conocidos que se emplearon para intentar capturar los sonidos de las lenguas americanas. Para la escritura maya, el autor ofrece igualmente los valores de los glifos y las formas de representación de los sonidos de la lengua en el alfabeto. Para el náhuatl, muy interesantemente, se señala, cito, los textos indígenas coloniales, sobre todo los del siglo XVI, son mezcla de pictogramas y logogramas y labogramas de escritura alfabética, solo en lenguas indígenas o solo en castellano, aunque incluso se puede mezclar la lengua indígena y el español. Hasta ahí la cita de la página 169. Se trata de textos administrativos, solicitudes, testamentos, documentos tributarios, cito otra vez, muchos papeles o pinturas que fueron entregados a las autoridades españolas como documentos probatorios de la tenencia a veces de tierras. Hasta ahí la cita. Todo eso es una interesante y provocadora invitación al estudio. La consideración de estos aspectos en un libro de grafemática histórica no solo es pertinente, sino ampliamente necesaria. Ya lo anuncia el subtítulo, que reza de las letras primigenias a los textos novohispanos, cuando le da un lugar precisamente al adjetivo novohispano, que me parece que se podría entender no solo como lo relativo al virreinato de la Nueva España, es decir, a una denominación político-geográfica. Me parece que novohispano no solo refiere al origen de los textos de interés, sino que también podríamos entenderlo en el sentido de que las formas de escritura americana nos convocan también a una hispanidad renovada por el contacto cultural y lingüístico. Esa hispanidad renovada y compleja no tiene cabida hoy de la manera más adecuada en todas las historias de la lengua que conocemos. Ahora la tiene, sin embargo, en este trabajo de grafemática escrito por Beatriz Arias, que entraña de algún modo también una concepción de la historia de nuestra lengua. Gracias, muchas gracias Beatriz. Ha sido un gusto leer tu trabajo. Hasta aquí llego. Muchísimas gracias, Álvaro. Tenemos también aquí unos aplausos. Bien, vamos entonces a continuar con estos panoramas. Y bueno, la puesta de los procesos que nos está llevando a cabo y las reflexiones, el libro que estamos presentando. Voy entonces a dar unos datos también breves de la doctora Matilde Hernández. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Tiene la maestría en Lingüística Hispánica y el doctorado en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó principalmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En ambas fue profesor investigador de tiempo completo y directora electa de las respectivas escuelas de letras. De la Universidad Autónoma de Zacatecas se jubiló en 2019 tras 38 años continuos de labor académica. Asesoró una treintena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y participó como jurado en más de un centenar de tesis de los 3 niveles. Fue integrante del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lenguaje y literatura del área de educación y humanidades en la línea de generación y aplicación del conocimiento e investigación teórica y de campo sobre la lengua para aplicar al mejoramiento de la enseñanza del español como lengua materna. Desde 2002 hasta 2019, obtuvo también el perfil deseable PROMEP desde 2006 hasta el 2018. Sus principales investigaciones se centran en el léxico disponible de estudiantes de primaria de la ciudad de Zacatecas, un modelo para la planificación de la enseñanza del vocabulario con fundamento en el léxico disponible de universitarios zacatecanos, crecimiento léxico de primaria a universidad
y su diversificación entre la población femenina y la producción masculina en disponibilidad léxica de la ciudad de Zacatecas. Gracias, doctora. Es un gusto que esté con nosotros y le dejo ahora el micrófono. ¿Estoy con audio? Bien, buenas tardes. Un placer y un gran honor compartir este día con ustedes. Inicio aclarando que concibo la presentación del libro La figura de las voces como una bienvenida a la circulación del texto, un momento de festejo para la autora por el logro de una empresa de lo más ardua y respetable, un evento que conlleva una indecible carga afectiva. Así, con la certeza de sus voces especialistas, mi abordaje será un tanto aéreo y más bien catártico. La sofisticación del lenguaje, la figura de las voces. El texto que hoy nos reúne me ha hecho evocar algunas experiencias, todas ellas vinculadas con la reflexión sobre la escritura y, naturalmente, su contraparte, la oralidad. Hasta hace varios años conviví con una persona que no sabía leer ni escribir. Aprendió por sobrevivencia a trazar su nombre y, obviamente, vivió con mucha inteligencia porque nunca fue notorio su analfabetismo. Gente con una escolaridad de secundaria, incluso preparatoria, dice, mejor escríbalo usted. Muchos niños que aún no aprenden a escribir son expertos en enviar audios y videos. Cuando apenas se popularizaba el uso del celular, con todos los buenos y malos augurios del artefacto, un investigador comentó las grandes ventajas del mensaje de audio para la comunicación y el comercio de una etnia radicada en el entonces Distrito Federal. En muchas ocasiones ponemos por escrito palabras que verbalmente nunca podrían manifestarse. Recordemos las ya casi en desuso tarjetas de Navidad o de cumpleaños. Tal vez porque en algunos casos la escritura nos da una especie de permiso de desdoblamiento que no es autorizado en la comunicación intersubjetiva. En la vida escolar pasan años para lograr que los alumnos aprendan a escribir, sin ahondar en si tienen buena ortografía, redacción, léxico o complejidad sintáctica. Pero cuando en nuestro ámbito llega la enseñanza de la teoría del lenguaje, es una real faena hacer comprender la diferencia entre lo sonoro y lo gráfico, entre la voz y la letra. Primero un aprender para luego un desaprender. Aún con la escolaridad más alta, pervive la duda de si se acentúa solo, si se escribe psicólogo, psicólogo u obscuro, oscuro, por mencionar pocos casos. Y más dubitativo aún el sistema de puntuación. Me atrevo a afirmar que la mayoría de nosotros, al transcribir el título que nos ocupa, ha puesto un punto después de la palabra voces, mientras que la persona que elaboró la ficha de catalogación, un profesional de bibliotecas, eso sí sin duda, ha colocado 2 puntos. Aunque no somos una comunidad uniforme en la alfabetización, es indiscutible que vivimos en un mundo letrado, en una sociedad cuyo avance está cimentado en la escritura. Sí, como es natural, sigue predominando la oralidad, pero, innegablemente, la revolución de la escritura nos ha dado una gran sofisticación como especie. Justo es señalar también que hubo una época en que la producción humanística se elitizó de una manera nada amigable. Los textos, cuan más rimbombante fuera el léxico y mayor oscuridad sintáctica tuvieran, recibían más aplausos, sin aceptar que el sujeto de la oración no aparecía por ningún lado, sin reconocer faltas de concordancia o la presencia de complementos dislocados. Esto es, a la normal complejidad de una materia se añadía la oscuridad expresiva de el investigador, y, pese a la cooperación comunicativa del lector, el texto se caía de las manos. Serán detalles para algunos quizás, pero la manía de estar buscando las partes de la oración y la vocación de correctora de textos me impedían un acercamiento. Por otro lado, no perdamos de vista que la era digital abre, ahora, la puerta a la incorporación e interpretación de un nuevo simbolismo. Quiero decir que nos estamos enfrentando a un nuevo código cuando todavía no terminamos de asimilar el sistema escrito. Las necesidades académicas o los gustos personales me fueron llevando por muy pocos de los innumerables caminos del lenguaje. Siempre resistiéndome al acercamiento a aspectos históricos, esquivé terrenos que mostraban más a fondo la relación entre oralidad y escritura. Toqué, necesaria y tangencialmente, el problema de la letra, cuando me concentraba en explicar la transustancialización de sustancia fónica a sustancia gráfica, pero nada más allá que atañera a la historia de la escritura. Y al respecto, aprovecho la ocasión para mencionar que mi trato con la doctora Arias se afianzó por el generoso y sostenido apoyo que me dio durante más de 2 décadas
para la materia de fonética en la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y quiero resaltar que su presencia ha dejado un legado invaluable en quienes fueron sus alumnos, hoy docentes de diversos niveles y localidades de este estado. Apoyo que valoro infinitamente por lo que significó administrativa y académicamente, pero más aún en lo personal, porque nos fue llevando hacia los senderos del afecto. Por todo lo anterior, recibo con asombro, con enorme gratitud y celebro la publicación del texto de Beatriz Arias Álvarez, La figura de las voces, de las letras primigenias a los textos novohispanos, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en este 2021, con el número 115 de la serie de ediciones especiales del Instituto de Investigaciones Filológicas del Centro de Lingüística Hispánica Juan M. López Blanch. Con asombro por la majestuosidad de la empresa. Es sumamente loable la tenacidad de compilar y sintetizar tan vasta información para ofrecerla al lector y guiarlo por un territorio nuevo. Con enorme gratitud por la deferencia de esta invitación. Mencionaré algunas generalidades, no en el sentido que posteriormente tomará esta palabra, que más han atrapado mi atención, en el entendido de que es difícil resumir cuando se aporta tanto y más difícil aún discriminar qué se quiere resaltar en unos minutos cuando todo pide ser subrayado. Sobre el continente. El acercamiento inicial nos ofrece una bella portada acorde con el contenido, con imágenes que posteriormente se cargarán de significado. El cuartillaje, arrollador al principio, nos lleva en una fluida lectura por su lenguaje claro, sin rebuscamientos, con una sintaxis transparente, amigable, que nunca nos hace buscar dónde inicia o termina una oración, incluso en las citas podadas que mencionaré adelante, cosa que suele ocurrir con la lectura de teoría. Como es natural, es necesario detenerse ante el aporte de nueva información y con franqueza para mí fue casi todo. Aquí aparece un valor singular en el que reconozco la inseparabilidad de continente y contenido. Es tan cordial la lectura de la figura de las voces que, contra todos aquellos textos pretenciosos a los que aludí, cada tope, cada duda, en lugar de desalentar, anima a buscar en la memoria, a buscar en el diccionario, a buscar en la red, a buscar, a querer explicaciones, a querer saber más. Eso también festejo de esta publicación de Arias, la revitalización de algo casi olvidado en un lustro, un fraternal encuentro y reencuentro con estos mundos. Agradezco las ilustraciones de Moisés Aguirre Medina, que permiten una mayor compenetración al otorgar una imagen visual al enunciado. Mi vida hubiera sido otra si él hubiera auxiliado a Hans Arendt. Los cuadros, las representaciones y las imágenes son un verdadero regalo. Es notorio que este texto en su totalidad ha sido bastante apreciado para su publicación. Pienso en el cuidadoso orden alfabético de algunas referencias bibliográficas y en la organización de la bibliografía misma. Me ha sorprendido en especial la utilización de minúsculas entre corchetes para el inicio de cita. Ello da una agilidad asombrosa. Y esto se puede observar en las páginas 23, 26, 27, 28, 44, 51, 68, 69, 79, 98 y 113. No se presenta el habitual hostigamiento óptico de espacio, 3 puntos y corchete, y el texto fluye, respira. Sobre el contenido. La figura de las voces se da en cordiales movimientos envolventes. Se presentan los temas con sus abordajes, se desarrollan y se recuperan. Los capítulos son como suaves oleadas que se alejan y regresan al lector. En ese ir y venir siempre están presentes las inquietudes de la investigadora y la preocupación de la maestra. Así es el desarrollo de cada capítulo, que trata de llegar al máximo punto posible de conocimiento. Allí está presente la investigadora. Así es el respectivo repaso que busca el afianzamiento de lo presentado. Allí asoma la maestra. Es importante resaltar estas dos fases. La autora siempre cumple cabalmente con su rol de investigadora, sin olvidar su papel de maestra. Nunca encontramos disociación en el texto. Es una facilitadora del conocimiento que cumple la importantísima función de transmitir sin intervenir. Apenas hacia la página 271, cuando me estaba preguntando cómo hacía para no emitir una opinión, aparece un yo en un discreto plural que nos aclara. Nosotros creemos que las abreviaturas pueden clasificarse en 3 grupos. Esto es ser, en una palabra, magistral. Su sistematicidad, aparte de la distribución interna de cada capítulo,
se refleja también a otra escala en cada resumen, donde hace gala de una sorprendente habilidad para la síntesis. Pienso en particular en los 3 tipos de métodos de acercamiento al texto en las páginas 183 y 184. En pocas líneas concisas presenta un libro, hasta 2, y no existe un desbalance. En todo momento está presente un equilibrio. Más aún, si en sí es laborioso el resumen de cada autor, imaginen el cierre de capítulo, el repaso, que es el resumen del resumen. Esa capacidad sintetizadora no deja inconcluso lo transmitido, tiene siempre redondez. Estoy convencida de que si me hubiera enfrentado a algunos libros directamente, habría desistido a las primeras páginas. Ahora voy a lo principal. Es magnífica la presentación de variaciones que la autora llama modestamente generalizaciones, cuyo inicio detecto con el ejemplo de análisis grafemático en las páginas 36-38 y cuyo remate son los parámetros de la edición crítica en las páginas 287 a 289. Estas generalizaciones muestran un orden y una capacidad de condensación que hacen más que explícito el interés por la comprensión del lector. Aparecen sistemática y secuencialmente para mantenernos alertas a constantes y diferencias en los documentos tratados. Tal ocurre en las páginas 118 a 120, con las generalizaciones con respecto a los hechos gráficos, en las páginas 133 a 135, con las constantes de las cartillas, en las páginas 141 a 143, con la descripción gráfica de manuscritos del siglo XVI, en la página 171, donde media cuartilla consigna 3 siglos. Igual sucede en las páginas 251 a 258 para los siglos XVI, XVII y XVIII. En fin, cuando Arias dice, ejemplo, generalización, descripción gráfica, términos, consideraciones, aspectos o elementos, debemos estar preparados para recibir un impacto mucho mayor de lo que la discreta palabra anuncia, porque es de resaltar que para hacer una sola de estas generalizaciones ha tomado entre 3 y 7 estudios de base. La figura de las voces, de las palabras primigenias a los textos novohispanos, cumple con creces el propósito de Beatriz Arias de facilitar la transcripción y edición de textos. A través de ese largo camino que toma como punto de partida la diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, esclareciendo cuán distintos sistemas son, reflexionando siempre en la dificultad de la relación unívoca a una voz, una figura, en el recorrido por la historia de la escritura, que abarca varios miles de años, pero se centra en 3 siglos, tanto en Europa como en América, correlacionado con etapas socioculturales, así como orígenes étnicos y geográficos de los escribientes, desemboca en el acercamiento al manuscrito antiguo desde un enfoque filológico sin que el alumno tenga que acudir, o el aprendiz, el lector nuevo, tenga que acudir a centenares de consultas. No está de más decir que la figura de las voces es totalmente fiel al título de su proyecto marco, investigación documental a través de la dialectología y la sociolingüística histórica para conocer el mestizaje lingüístico en la Nueva España, porque existe una coherencia en 2 niveles, del título de este libro con su contenido y del libro con el título de la investigación que lo enmarca. Muchas felicidades y gracias por este majestuoso texto, doctora Beatriz Arias Álvarez. Enhorabuena por su congruencia vital. Gracias, doctora Matilde, por estas reflexiones en torno a la presentación del libro y sobre todo por estos señalamientos que nos hace en torno a esta búsqueda y esta revitalización del lenguaje. Muy bien. Vamos entonces ahora con la doctora Garone. Ella es doctora en Historia del Arte, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde fundó y coordina desde el 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Desde 2014 es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires y en 2017 fundó y desde entonces coordina la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica junto con la doctora Utz. Dentro de sus líneas de investigación destacan la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericana, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género.
En cuanto al área de docencia, es docente y directora de tesis en varios programas de grado y de posgrado, la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el posgrado en Lingüística, el posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en el posgrado de Patrimonio Artístico y Cultural en Sudamérica Colonial en la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones, por mencionar el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en la categoría Obra Científica por su libro Signos, Letras y Tipografías en América Latina 2020. Adelante, doctora Marina. Muchas gracias, saludos a todos los compañeros que están en el presidio. Voy a leer para no desbarrancar. Hace apenas unas pocas semanas, el verde de un semáforo indómito está permitiéndonos imaginar nuevas normalidades y dándonos el respiro de regresar a ver a nuestros colegas, los queridos, los universitarios, los que no detuvieron en ningún momento su labor en la triste noche del aire, en las que nos vimos sumergidos los mexicanos y el mundo. Es justamente en esa noche de larga labor que se hicieron libros como el que ahora celebramos, porque ahora ve la luz una obra que seguramente tiene su origen soñado e imaginado mucho antes de la pandemia, pero que su concreción pragmática se materializó en este periodo de tanta oscuridad. Celebro el libro, celebro el trabajo, celebro por supuesto a la autora, y por sobre todas las cosas, celebro a la Universidad Nacional Autónoma de México, que no ha parado de dar constancia del compromiso absoluto que cada miembro de la corporación ha tenido con nuestra nación y sus ciudadanos. En mi breve intervención, porque les prometo no cansarlos y por una exigencia de precisión en el uso de la voz, quiero dedicar unas palabras a la doctora Beatriz Arias, nuestra homenajeada. Quiero explicar por qué y desde cuándo para mí es un privilegio conocerla y disfrutar de su generosidad intelectual y humana, y también quiero celebrar esta obra que agradezco de corazón. Remonto el relato al ritmo de mis recuerdos del año 2008, cuando por primera vez tuve ocasión de conocerla y entablar contacto con ella. Fue en el marco de la convocatoria del primer Congreso de Lengua y Culturas Coloniales, que ella organizó en el Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad, en colaboración con respetados colegas, así como con el apoyo de estudiantes y becarios, a quienes siempre ha tratado y llevado con amor, esmero, compromiso, dedicación, paciencia y suma tolerancia. Yo estaba en la recta final de mi doctorado y por sugerencia de mi directora de tesis, mi mentora y guía, la doctora Clara Bargelini, mandé una propuesta de ponencia vinculada con mi investigación. La ponencia atendía específicamente las artes de la caligrafía y la tipografía en manos de los indígenas mexicanos durante el periodo novohispano. Describía ahí la veloz incursión de los nativos en el uso de las letras del alfabeto latino, su maestría en el dominio de los diversos estilos gráficos clásicos, como las romanas monumentales, las cursivas de varios sabores y las de uso notarial, que son un poquito menos garbosas que las que podemos ver en algunos primorosos manuscritos del Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México. También hablé entonces del dominio técnico y el compromiso cultural de los tipógrafos indígenas, especialmente los vinculados con el proyecto de Tlatelolco. Tuve la suerte de que mi ponencia fuera aceptada y en ese entorno de diálogo y escucha, dos pilares clave para el ejercicio profesional y cívico que nuestra casa tiene y sostiene en todo momento, aprendí de numerosos profesionales y tuve oportunidad de conocer uno de los primeros y más destacados rasgos de la doctora Arias. Liderazgo firme y suave, organización y concreción impecables en un evento de calidad internacional, amabilidad y curiosidad sin fondo, ya que de todas las ponencias comentó algo o atendió con paciencia, diligencia e inclusive razonable duda los temas propuestos que se estaban exponiendo en el auditorio. Testimonio de ese esfuerzo es el libro Mosaico de Estudios Coloniales que realizó en colaboración con María Guadalupe Juárez Cabañas y Juan Nadal Palazón,
que salió a la luz por nuestra universidad a través de su instituto en el año 2013. La doctora Beatriz tiene una formación literalmente entre dos mundos, ya que sus grados y posgrados los ha podido cursar en nuestra Universidad Nacional y en la de Salamanca, una de las instituciones más prestigiadas de los estudios superiores en España. Eso le ha permitido desarrollar un fino oído y un sutil olfato para las variaciones diacrónicas de la lengua y también para las más difíciles de rastrear, las culturales, las sociales y me atrevo a decir las emocionales, sobre el léxico, la fonética, la sintaxis y las grafías. Las que a título personal son las que más llaman mi atención, de los múltiples españoles americanos, especialmente el colonial de México. En el tope de nuestro escalafón UNAMITA, la doctora Arias es investigadora titular C definitiva y ha participado en varias comisiones y cuerpos colegiados de la corporación y ha sido responsable de numerosos proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales entre la UNAM y también con el CONACYT. Ha obtenido varios premios como el de la Real Academia Española de Filología en 2015 por su libro Documentos Públicos y Privados del siglo XVI, Texto para la Historia del Español Mexicano I, y también recibió el Moscón de Oro Nacional Internacional en 2016. A su rica producción escrita se le debe sumar una destacada labor docente que ya ha sido mencionada por uno de nuestros compañeros de mesa en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en varias carreras de la UNAM, la ENA, justamente Zacatecas, la Universidad de California, la de Montreal y la Menéndez Pelayo. Entrando en la materia del libro que hoy presentamos, diré que entre los varios atributos que tiene, uno relevante es su vastedad en tópicos y claridad expositiva. El modelado del texto, la propia visualidad de cada página, da cuenta de párrafos concisos y de frases breves y perfectamente estructuradas que no dejarán duda al lector para la correcta comprensión de cada proposición. Otro elemento relevante de la obra es que está muy bien ilustrada, con ejemplos bellos e inéditos en su gran parte, en los usos gráficos que son imprescindibles para adentrar al lector en lo que se está exponiendo. Son particularmente importantes los cuadros y resúmenes que se ofrecen en varios de los capítulos. Esos dispositivos también gráficos serán claves para que el estudiante e investigador que use la guía e instrucciones que la doctora Arias da en torno a la evolución diacrónica de los varios fenómenos de la lengua escrita puedan analizar y abordar documentos antiguos, tengan esa autonomía de vuelo. Así, por ejemplo, la descripción gráfica de los manuscritos de los siglos XVI al XVIII, junto con otros esquemas más, son piezas fundamentales para la recordación de los datos, que no memorización. Sin embargo, también hay que señalar otro acierto de la obra, y es la integración de descripciones gráficas de varias lenguas indígenas americanas, como la maya, el zapoteco y el náhuatl, en sus vertientes documentales pre- y poshispánicas, una parte de las cuales están transliteradas al alfabeto latino. Este aspecto le da una amplitud de registro, uso e impacto social a este libro que le augura su amplia difusión en los entornos académicos, pero también en otros espacios para públicos más generales. Particularmente rico y nutritivo en información y exposición fueron para mí los capítulos 5 y 6. En el segundo, titulado El trazo de la figura de las voces y de su estudio, el que más fielmente captura la esencia del título de la obra, la autora aborda la importancia del estudio de la caligrafía y la paleografía en sus aspectos instrumentales, escritorios y materiales, así como en la relación histórica de los personajes encargados de materializar esos discursos gráficos, tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Justamente en la sección que lleva por nombre Las escrituras utilizadas en España y Nueva España en los siglos XVI, XVII y XVIII, la doctora Arias describe de forma puntual los usos gráficos en aquellas y estas tierras, señalando el impacto que los principales tratadistas hispánicos como Iciar, Díaz Morante, Casanova
Itorio de la Riva, entre varios más, tuvieron en la Nueva España. Este breve rosario de nombres no es mera transcripción de datos clásicos de la caligrafía, sino, como hemos podido constatar en la revisión directa de algunos de los manuales de caligrafía y escritura que están hoy, por ejemplo, en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, son la prueba de su circulación y uso en estas tierras. En el mismo capítulo que estamos comentando, la doctora Arias plantea el tránsito de las formas gráficas a otras tecnologías de la palabra, la tipografía, y dice, cito, ¿qué papel jugaría la imprenta en la conservación de los usos gráficos? Fin de cita. Abriendo de ese modo, con esa simple frase, que no es tan simple, un puente de enlace con la historia del libro, la tipografía y la imprenta. Y es ahí donde para mí reside un aporte colateral, pero no menos importante de esta obra, que será útil también para quienes estamos interesados y trabajamos en el campo de la historia del libro y la bibliografía. El efecto expansivo de la contribución de Arias, que antecede a la obra porque ha cruzado sus intereses personales desde hace tiempo, pronto dará y tendrá nuevos frutos al contribuir a que campos próximos, pero que no siempre están suficientemente bien interconectados, tengan un punto de anclaje en su libro, La figura de las voces. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, doctora Garoni. Sin duda, todos estos aciertos que ha puntualizado y también esta parte importante del libro que va a contribuir a otras disciplinas, como bien lo ha planteado, bueno, pues será muy fructífero, sin duda alguna. Muchas gracias. Bien, voy a continuar entonces con la doctora Pilar Maínez. La doctora es profesora de carrera titular C, tiempo completo definitivo, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Teorías Lingüísticas 1 y 2 para la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas y Lingüística Generativa 2 para la licenciatura en Enseñanza de Inglés. Ella pertenece al Sistema Nacional Nivel 2, PRI de Nivel D. Tiene algunos premios como el Tepuztlacoy Logi, otorgado por el Instituto Mexiquense a través de la Academia de la Historia de Texcoco, el nombramiento como miembro honorario de la Fundación Cultural Fray Bernardino de Sahagún. También tiene el premio Vigberto Jiménez Moreno a la investigación en lingüística, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También la Cátedra Especial Ángel María Garibay, que otorga la FES Acatlán, y es también miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Muchísimas gracias, doctora Pilar. Muchísimas gracias a ti y Danelli, muchísimas gracias por la invitación. Bajo la advertencia de que, cito, el texto es algo más que un conjunto de letras que forman una expresión y por medio del cual se da a conocer algo y que es un producto histórico-cultural, Beatriz Arias nos ofrece en su más reciente libro, La figura de las voces, de las letras primigenias a los textos novohispanos, una serie de herramientas para el acercamiento filológico y la transcripción de los manuscritos antiguos. El recorrido temporal que propone la autora transcurre en 9 capítulos que comprenden desde las diferencias entre la lengua oral, esencial y propia del género humano, y la escrita, concebida como artificial y no siempre al alcance de todos los hablantes. Continúa con las diversas clases de escritura, pictográfica, ideográfica, logográfica, alfabética acrofónica y fonética latina, y el empleo de esta última en la fijación de las lenguas indomexicanas durante la época novohispana, con su consiguiente transcripción en documentos específicos. La escritura, caracterizada por Arias como un sistema de signos visibles convencionales, arbitrarios, limitados, más o menos permanentes, ordenados de manera lineal y que sirven para la comunicación humana, constituye así el tema meollar de su pormenorizada reflexión
la cual está enmarcada en contextos socioculturales precisos. Los signos convencionales inherentes a la escritura resultan, entre otras características, como se indica, relativamente permanentes. Tal afirmación evoca en nosotros a los escribas egipcios, quienes en su quehacer interpretativo tuvieron que realizar significativos esfuerzos para reconocer jeroglíficos que habían perdido ya, por el transcurso del tiempo y los desplazamientos lógicos de su acción, su estrecho vínculo inicial con el referente. Así, la prolongada duración del régimen faraónico implicó la existencia de documentos concentrados en diferentes archivos que planteaban la dificultad de una lectura precisa, es decir, un problema propio de la filología, en este caso, de la decodificación de las figuras. Resulta innegable el predominio que la lengua escrita tuvo sobre la lengua oral durante siglos. Esta tarea de registro estaba destinada a un escogido grupo en sociedades diversas. Por ejemplo, los escribas a los que nos hemos referido, los monjes durante la Edad Media y los tlacuilos en el México prehispánico y colonial, encargados de la realización de los códices pictoglíficos y posteriormente de las glosas en alfabeto latino que los acompañaban. Estos últimos fueron muy estimados entre los tlamatinime o sabios y gozaban de ciertos privilegios por parte de los gobernantes, pues eran exonerados de cualquier clase de tributación y ocupaban espacios particulares en templos y escuelas para la elaboración y el estudio de los amoshli o libros. A pesar del predominio detentado por la lengua escrita a lo largo de los siglos y en diferentes latitudes, a mediados del siglo XX, como explica Beatriz Arias en el primer capítulo de su libro, se hizo evidente un notable interés por encontrar su vinculación con la lengua oral. Nina Katash, por su parte, después de definir las características de ambas, concluye que, cito, no existe una relación de subordinación, sino de complementariedad, ya que pueden funcionar de forma autónoma o concomitante, pues son variantes de un mismo idioma. Asimismo, la autora del libro puntualiza que la ciencia de la escritura ha recibido varias denominaciones como gramatología y también grafemática, acuñada por Alarcos, cuya unidad básica es el grafema o imagen del fonema, según lo ha precisado Derrida. Una vez establecida la terminología y naturaleza de su objeto de estudio, Arias Álvarez, en el siguiente capítulo, aproxima al lector a los inicios de la escritura en Mesopotamia, que ubica alrededor de 3500 a.C., la cual se caracterizó por los trazos que se inscribían con un punzón en las tablillas de arcilla tierna. El ejemplo más cercano para nosotros, correspondiente a este género de registro, según noticias del sumerólogo español Manuel Molina, lo podemos apreciar en dos soportes custodiados en el Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México, los cuales hacen referencia a la producción agrícola de la cebada. Cabe señalar sobre este aspecto que aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en la parte sur de la antigua Mesopotamia correspondiente a Sumeria, en donde se inició la escritura, el historiador judeo-romano Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo identificaba su origen en Egipto, donde se han encontrado jeroglíficos en rocas y de donde provienen los papiros hechos con plantas que crecían a orillas del Nilo. Lo importante aquí es advertir cómo fue desarrollándose una mayor conciencia que estuvo relacionada con ciertas actividades como el comercio, según lo vemos con los fenicios, a quienes se suele atribuir la invención del alfabeto y los procesos de abstracción que permitieron el desarrollo del abecedario fonético, entre los que se encuentra el latino. Los soportes en los que se plasmaron las figuras de los caracteres y posteriormente los grafemas fueron, como ya se ha adelantado, de diversa naturaleza: piedra, marfil, papiro, pergamino y finalmente papel en el año 800, el cual era fabricado en Bagdad y Damasco y se elaboraba con lino, cáñamo y algodón que se mezclaba con almidón y una sustancia de carbonato de calcio llamada creta.
Beatriz Arias pasa revista a las particularidades que distinguen a la escritura asiria, egipcia, ugarítica o hebraica, griega con sus variantes lineal A y B y su pleno desarrollo alfabético, así como las peculiaridades que distinguen el abecedario latino, el cual quedó conformado por 23 letras y señala que el paso del griego a este último fue a través del etrusco. Recordemos que una de las particularidades de este último radicaba en su carácter fonético, a diferencia del que correspondía al semita del norte, cuyo ejemplo lo encontramos en la piedra moabita datada en el 850 a.C., y en el griego, ambos de tipo acrofónico, en los que cada letra ostentaba su nombre, como ya lo explicaba Platón en el diálogo del Cratilo. Beatriz se aboca particularmente a las figuras en castellano que incluyen algunos caracteres de sonidos inexistentes en las otras lenguas mencionadas y sienta las bases para su posterior exposición que abarca el protorromance de la época visigótica, la norma alfonsí y el castellano de los siglos XIV y XV. El repaso de Arias resulta puntual y didáctico, pues incorpora ilustrativas y pertinentes láminas que ejemplifican las explicaciones teóricas y la contextualización que en ocasiones las acompaña, redimensiona su significado. Así, por ejemplo, comenta las circunstancias históricas que enmarcaron el periodo visigodo en el que se registró una importante actividad cultural en Toledo, Sevilla y Zaragoza, la cual se manifestó en la existencia de bibliotecas y en la realización de la Magna Crónica Universal del abad godo Juan de Víclaro en los siglos VI y VII después de Cristo. Cita algunos de los primeros textos elaborados en castellano, como los cartularios escritos en el monasterio de Valpuesta, datados entre los siglos IX y XII, los cuales se realizaron con piel de ternero, así como los visigóticos que afortunadamente se han preservado y que consignan las donaciones y los pagos por servicios específicos. Arias Álvarez explica que, cita, para la Real Academia Española, algunos de estos documentos son la primera manifestación escrita del castellano con textos escritos en una lengua latina saltada por una lengua viva. Dichos cartularios, por tanto, como lo aclara la autora, son, según recientes investigaciones, más antiguos que las glosas emilianenses y silenses encontradas en San Millán de la Cogolla. En las postrimerías de la Edad Media, la Iglesia deja de tener el monopolio de la educación y surgen escuelas independientes y universidades como las de Bolonia, Oxford y las de Salamanca y Valladolid en España. Comienza a registrarse cierta independencia de los escribientes con respecto a la élite monacal, y ya en la época alfonsí el castellano adquiere una notable difusión e importancia. En la escritura se registran dos diferentes tradiciones, la de los grandes códices y la de la Chancillería con los usos establecidos en tiempos de Fernando III. Beatriz Arias proporciona igualmente una pormenorizada relación sobre el empleo de las letras propias de la ortografía alfonsí y de las que corresponden a los siglos XIV y XV. En el quinto capítulo, la autora se concentra en las grafías del alfabeto latino que comenzaron a plasmarse en las cartillas durante el periodo novohispano, ya en el Nuevo Mundo, es decir, en los textos utilizados para la enseñanza básica de la lectura de letras y sílabas, cuyo propósito central se dirigía al aprendizaje de las oraciones y conceptos fundamentales de la doctrina cristiana que se pretendía inculcar. Se refiere específicamente a la atribuida a Pedro de Gante y a la que concierne a Maturino Gilberti, inserta en su Tesoro Espiritual de los Pobres en Lengua Michoacán de 1575, así como a la cartilla y doctrina cristiana breve y compendiosa en la lengua chuchona o popoloca, preparada por Fray Bartolomé Roldán, también en las últimas décadas del XVI. Arias se detiene en la variación gráfica advertida en el sistema fonológico consonántico que corresponde a la primera centuria de la colonia, debido al contacto de lenguas entre españoles e indígenas y a la evidente influencia que ejerció el dialecto del escribiente.
Enseguida aborda los caracteres de la lengua indígena plasmados en soportes de distinta naturaleza, cuyo repaso se remonta en este libro a los símbolos que aluden a objetos, animales y plantas contenidos en la piedra de Cascajal, perteneciente a la cultura olmeca, datada en Asia 1000 a.C., y a los tempranos jeroglíficos zapotecas correspondientes al año 600. Esta escritura, como ocurre con otras más, se vinculó al desarrollo del urbanismo y las redes de intercambio y era similar a la logográfica sumeria en cuanto a que cada jeroglífico representaba una palabra en zapoteco antiguo y también en que cada uno de ellos reproducía un valor fonético. Como vemos, el desarrollo de la escritura, según lo ha evidenciado mediante diversos testimonios Alfred Charles Moorhouse en su Historia del Alfabeto, ha sido muy semejante en diversas latitudes. Un primer momento de cercana representación pictográfica al referente, que se acompaña posteriormente de elementos adicionales o determinativos, los cuales funcionan como distintivos de un particular campo semántico. Lugares, objetos, plantas, animales y pueblos, un desarrollo ideográfico en el que se va oscureciendo la relación con el elemento referido para llegar a escrituras silábicas como la india, al alfabeto consonántico de los fenicios, justificable por su lengua semítica, y del que procede el griego, en el cual se consignan finalmente las vocales y las consonantes. Beatriz Arias incorpora en su puntual revisión sobre lo acontecido en tierras mesoamericanas una referencia sobre el alfabeto de Landa que se adjunta a la relación de las cosas de Yucatán, en el cual aparece el glifo acompañado de su correspondiente valor fonético en maya, representación que supone ya un notorio esfuerzo de abstracción. Por lo que concierne al náhuatl, se cuenta con la relación de los sonidos y su correspondiente anotación gráfica ya en el arte para aprender la lengua mexicana del franciscano Andrés de Olmos. Igualmente se considera en este sentido los apartados en las artes jesuíticas de Rincón y Carochi, quienes identificaron incluso importantes características suprasegmentales de la lengua, como es el caso del saltillo. Un ejemplo del mestizaje que se originó en la Nueva España desde los primeros años del advenimiento de los europeos se encuentra en los textos indígenas coloniales correspondientes en particular al siglo XVI. En estos se incluyen pictogramas y logogramas propios de la codificación mesoamericana que van desapareciendo progresivamente, aunque también existen algunos testimonios ya de escritura alfabética en lenguas castellana e indígenas. Dicha actividad de registro, cabe señalar, estuvo determinada en buena medida, como bien precisa Arias Álvarez, por la procedencia y pericia del escribiente en cuanto a la temática abordada y el tipo de letra empleada. El sexto capítulo del volumen expone los diferentes instrumentos, soportes y tintas con que se llevó a cabo esta actividad de codificación a lo largo de la historia, para adentrarse propiamente en los trabajos de índole paleográfica que tanto le han interesado a Beatriz Arias en el transcurso de su quehacer profesional. La autora advierte que en dicha tarea se debe conocer la lengua en la que está escrito el documento, leer cuidadosamente, transcribir por escrito y no prestar toda nuestra atención a anteriores interpretaciones. Igualmente se requiere poner de relieve los diversos tipos de escritura, capital romana, capital rústica, etcétera, etcétera. Después reflexiona respecto a la relación voz-letra identificada desde Quintiliano y subraya la importancia de Antonio de Nebrija, autor, como sabemos, de las reglas de ortografía en lengua castellana, quien defendía la idea de escribir como se pronuncia, misma que adoptará posteriormente el muy destacado profesor de la Universidad de Salamanca, Gonzalo Correas. No podía faltar en este también logrado y completísimo volumen que el Instituto de Investigación Filológicas de la UNAM, con financiamiento del CONACYT, ha publicado el presente año un capítulo dedicado a la puntuación, marcas gráficas de acentuación y abreviaturas,
las cuales se remontan a la antigüedad, y otro con el que concluye, el cual atañe a las tareas de transcripción y edición de textos específicamente novohispanos, ámbitos en los que Beatriz Arias es una consagrada especialista. Para ella, la presentación de documentos correspondientes a los 3 siglos novohispanos tienen que contener la transcripción paleográfica, la edición crítica y, de ser posible, su facsímil. En cuanto a la primera, se debe respetar el empleo de grafías, la unión y separación de palabras y también los signos de puntuación y acentuación que aparecen en el original. La edición crítica, por su parte, debe facilitar la lectura y proporcionar información cultural e histórica y, por supuesto, lingüística del texto, así como la procedencia comprobada o probable del escribiente. Sin duda, el libro la figura de las voces de las letras primigenias a los textos novohispanos se convertirá en inseparable compañero de nuestros desvelos en el arduo quehacer filológico. Enhorabuena, Beatriz, por este valioso e iluminador legado. Gracias, doctora Pilar. Bueno, pues ahora voy a cederle la voz a la autora. Bien, enhorabuena, doctora Arias. Ya. Está, pues, solo me resta agradecer a las personas que han presentado mi libro, queridos colegas que la vida me ha acercado por diferentes motivos a ellas y a ellos, y a los cuales admiro por su quehacer profesional. Para mí fue un honor que aceptaran estar aquí y que leyeran además de esta manera diferente cada uno, pero muy rica a la vez, mi libro. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo y también por su amistad. Y también le agradezco a Idaneli que haya aceptado ser la moderadora. Y además, pues este libro es el producto de muchos desvelos, de muchos problemas. Sin embargo, siempre tuve gente que me animara a seguir trabajando con él, como Maribel Madero, como le agradezco mucho a Moisés el trabajo que hizo en los dibujos, Robert Blake, mi familia. Desde luego hubo mucha gente que estuvo detrás, Sergio Ibáñez, Judith, Alejandra Vigueras, o sea, muchísima gente que me apoyó para que se pudiera realizar este libro. Y también estuvo alguien que es fundamental en mi vida, que fue mi madre, que en los momentos en donde pensaba dejar ya de realizar este libro, ella me dijo que había que terminarlo. Por desgracia ya no lo pudo ver terminado, pero está dedicado a ella. Pues muchísimas gracias de corazón a los que están presentando este libro y a los que me están oyendo, que seguramente también participaron de alguna u otra forma en que se pudiera realizar este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, también a los que se encontraron a través de las redes sociales. Y bueno, pues damos por concluida nuestra reunión y muchas felicidades, doctora. Enhorabuena. Gracias también por la Gracias. Un abrazo a todos. Igualmente. Felicidades, Beatriz. Gracias.